el libro de los Romanos en el capítulo 3. Hermano, cámbielo, me equivoqué. Hebreos capítulo 3, perdón. Vamos a lectura, después vamos a ir a Romanos. Por el momento vaya por favor a Hebreos 3. ¿Lo tienen, hermano? Entremos por favor, vamos juntos desde el versículo 7 al versículo 15. Dice la palabra del Señor, por lo cual, ¿ven conmigo? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechura participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bendito y amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, que es bendita en sí misma. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón, en nuestras mentes, y que nosotros, Señor, podamos retenerla, Señor eterno, y que profundamente, Señor, la podamos amar y desear. Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Bendice a tu pueblo aquí presente con esta palabra tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Repita conmigo y diga, corazón endurecido. Una vez más, corazón endurecido. Dígale a su hermano, asegúrate de no tener un corazón endurecido. Tome asiento, no se sienta tan confundido por eso. Hermanos, en el libro de los Hebreos, en este capítulo, nosotros encontramos repetida una frase que obviamente fue usada y que fue una experiencia para el pueblo de Israel en su peregrinar aquellos 40 años en el desierto, y es citado indiscutiblemente aquí. Ahora, déjeme hago una paréntesis, por favor. Cuando nosotros hablamos de un corazón endurecido, por regla general nosotros atribuimos el corazón endurecido al pecador. El corazón endurecido para aquel que vive desordenadamente. Y probablemente estamos en lo correcto hasta cierto punto. Déjame explicar lo siguiente. Si yo hablo de estos nombres, al menos déjame citar 4 personajes. Mao Zedong. ¿Qué es lo que significa para usted? Joseph Stalin o Stalin. Adolfo Hitler. Leopoldo II de Bélgica. Si al menos le doy esos 4 nombres, ¿qué es lo que significa para usted y qué peso, qué importancia debería de tener para los hijos de Dios? Probablemente estos nombres para muchos sean irreconocibles y probablemente quizás el más conocido Hitler, quizás el segundo Stalin. Pero si hablamos de Mao Zedong o hablamos de Leopoldo II, no sabemos ni de quién se trata. Es probable. Pero estos 4 personajes probablemente son representativos de un corazón endurecido en el extremo.
Es decir, hombres, hermano, que tuvieron una pizca de sensatez. Y cuando quiero decir que tuvieron una pizca de sensatez es porque creyeron que de la manera en que ellos decidían las vidas de otras personas, esa era la mejor manera de corregir al mundo. Si nosotros hablásemos solamente de Mao Zedong, hermano, este hombre le causó la muerte a 78 millones de chinos, de sus propios compatriotas. No una guerra con alguien más, no, dentro de su propia gente. El gran número de estos 78 millones de chinos muertos fueron consumidos por el hambre, prohibiendo que se les diera a comer, prohibiendo que tuvieran oportunidades. Es un tremendo corazón endurecido. ¿Está bien? Pero si nosotros hablamos de Joseph Stalin y nosotros nos referimos a él especialmente en este periodo de tiempo del siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos enteramos que él al menos, hermano, le dio muerte a 23 millones de rusos, nuevamente compatriotas. Dejando este número aparte, se dice que en realidad él le dio muerte a mucho más conciudadanos de él. Pues en la región más próspera, hermanos, de Rusia, donde se cultiva, donde sale el alimento para toda la nación. Ahí prácticamente murieron 25 millones. Y esos 25 millones murieron también de hambre. Si nosotros hablamos de Hitler, a él se le atribuyen directamente 17 millones de muertes. Esto incluye los 6 millones que nosotros llamamos del Holocausto judío. Pero indirectamente, hermano, él se le atribuyen 60 millones de muertos por causa de lo que él provocó en la Segunda Guerra Mundial. El último probablemente que nosotros nos citaríamos, y me refiero a Leopoldo II, porque le dio muerte solo a 15 millones. Pero miren bien, ¿dónde provocó los 15 millones de muertes? En el Congo. Compró todo el país. Y todo ser humano del Congo en este periodo de tiempo, hermano, se convirtió en esclavo, en una pieza humana, simplemente para poder extraer los minerales que tenía el Congo. Nadie dijo nada. Nadie se pronunció en todo esto, hermano. Las estadísticas se dan, pero se dan como el resultado de una guerra, se da como consecuencia lógica de diferentes situaciones. Y se les olvida que el problema del ser humano no está, hermano, en lo exterior, está en lo interior del corazón del hombre. El problema del ser humano es que cuando nació malo y perverso, porque nació pecador. Y déjenme hacer una aseveración. ¿Qué diferencia hay entre estos 4 personajes y usted y yo cuando nacimos? ¿Qué diferencia existió? Ninguna. Todo ser humano nacido viene con pecado en su alma, con pecado dentro de sí mismo, al grado que van creciendo. En cuanto empieza a caminar, en cuanto empieza a hablar, comienzan, hermano, a crear conflictos dentro del hogar. Ponen en pleito al padre y a la madre, ponen en pleito a los hermanos, saben chantajear perfectamente, saben ponerlos personas de su parte, o pueden pelear con los otros y echarlos de ellos. ¿Me está siguiendo? Todos los seres humanos nacen con ese estilo de vida porque así vinieron con su pecado. El punto no es solamente es que nacieron de esta manera, es que el ser humano, sin darse cuenta, sin percatarse de su realidad, es que el pecado crece. El pecado, hermano, comienza a desarrollarse y no hay nada que lo detenga, sino es el poder de Dios en la vida de un individuo. La única manera que el hombre pueda abstenerse del pecado que anida en su corazón es el poder del Espíritu Santo en su vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una realidad bíblica que nosotros tenemos que reconocer. Según el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, y podemos encontrar muchos versos, pero solo quiero citar alguno para poder darle una base. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. ¿Lo tienen? Leemos de esta manera: os daré corazón nuevo. Una vez más, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué, hermano? De piedra, y os daré un corazón de carne. Agrega verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Una vez más, os daré corazón nuevo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay que poner corazón nuevo? ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué hay que transformarlo? Una vez más, porque la naturaleza del ser humano es pecadora. La naturaleza del ser humano es rebelde contra Dios. La naturaleza del ser humano es negarse a lo que tenga Dios para nosotros. La naturaleza del ser humano, hermano, es contraria a Dios. Y aunque no quiero crear ningún conflicto con usted en su fe, déjeme explicar lo siguiente: los descuidos nuestros, nuestro estilo de vida que no encaja en el plan de Dios, nuestra forma de comportamiento, nuestro carácter que no cuadra con el plan y la voluntad de Dios, aleja al hombre llamado, nacido de nuevo, para arrimarlo, para ponerlo dentro de aquel concepto de un corazón duro y necio. Yo voy a explicar un poquito, no se preocupe. Cuando nosotros hablamos de ese estilo o más bien hablamos del pecado, cómo se desarrolla, es muy simple. Hagamos unos ejemplos nada más rápido, hermano. Génesis, vaya por favor a su Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 9. Voy a tocar solo los versos que quisiera tocar. Génesis capítulo 4, verso 9. Está en su pantalla. Dice la escritura de esta manera: Jehová dijo a Caín, lean conmigo, hermano, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿qué dijo? No sé. No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Cuando solo leemos esta porción, nos damos cuenta que la desobediencia de Adán en el huerto, al haberle dicho de todo árbol podrás comer menos de este, y él se atrevió y fue y tomó, dijo uno convencido por su mujer, el que había recibido el mensaje directo era Adán, no la mujer. Así que Adán era el único responsable de sus actos, pero Adán desobedeció solamente siendo rebelde al mandato de Dios. Quebró el mandamiento desobedeciendo. Pero viene Caín, mata a su hermano, el pecado inmediatamente comienza a elevarse, va de categoría en aumento. Sí, mata al hermano y pretende ocultarlo, mata al hermano y pretende que nadie se va a dar cuenta. Es una pretensión absurda del ser humano seguir pensando todavía el día de hoy que los actos míos, que lo que yo hago, que lo que yo me envuelvo, en lo que yo practico, nadie lo sabe. ¡Aleluya! Se le olvida que está uno sentado en el trono. Y ante ese nadie puede esconderse. Ni tú, ni yo, ni nuestros pensamientos, ni las intenciones de nuestro corazón se ocultan de Él. Antes que hablemos, Él ya sabe lo que habíamos pensado. Antes siquiera que lo pensemos, Él ya sabe lo que habíamos tenido dentro de nuestra alma. ¿Me está entendiendo? Así que cuando Caín responde, no sé, intenta mentirle a su creador. Intenta ocultar de alguna manera su pecado. ¿Acaso soy qué cosa? Guarda de mi hermano. ¿Acaso no tengo que estarlo cuidando? El ser humano se degrada continuamente y va en aumento. Por favor, en el capítulo 6, ahí mismo de Génesis, verso 5. Según los comentaristas talmúdicos judíos, para el capítulo 6, más o menos ya pasaron cerca de 2000 años desde que Adán salió del huerto, hermano. ¿Está bien? Y estoy diciendo aquí, no dije la Biblia, ¿va?
Y estoy diciendo el Talmud judío y vaya tradiciones judías que más o menos llevan casi los 2000 años para este periodo de tiempo. Capítulo 6, verso 5 dice así: y vio, ¿qué dice? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, ¿de qué, hermano? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 2000 años más o menos, no voy a usar 2000 años, simplemente según las tradiciones, cerca de 2000 años le bastaron para que en el corazón del hombre solamente surgiera maldad, rebelión, al grado que cuando Dios observa al ser humano, tú puedes seguir la lectura en casa, lo observa y dice que le dolió en el corazón haber creado al hombre. Si usamos la traducción Reina Valera, y se arrepintió de haber creado al hombre, lo cual llevó a nuestro Dios a tomar una decisión: era destruir al ser humano, incluyendo a Noé, incluyéndolo. Pero dice la escritura, pero encontró ¿qué cosa? Gracia. Encontró solamente una poca de gracia y se la dio, hoy se la entregó, hermano, en las manos del mismo Noé, para que escapara con su vida. Cuando Noé viene y toma resolución por su vida, obedece a Dios, escapa, pero le dice el Señor: bien, llévate a quiénes, llévate a tus hijos contigo, llévate a quiénes, sus mujeres, llévate a tu mujer. El pecado ya iba con ellos. El pecado se acabó, no, porque estaba encerrado en el corazón de cada uno de ellos, al grado que inmediatamente, cuando salen del arca, cuando pasa el primer tiempo, hermano, y vienen los primeros frutos de la vid, vienen las primeras cosechas de las uvas, Noé se pone borracho, viene uno de los hijos y hace escarnio y burla de él. Y la honorabilidad, hermano, como padre de Noé, se cae. El pecado inmediatamente surge, al grado que hay una maldición: maldito seas tú, Canaán. El pecado, hermano, provoca el endurecimiento en el corazón del hombre. Fue así desde el principio y ha sido durante toda la historia del pueblo de Israel. Ha sido así hasta el día de hoy. Ahora que estemos entendiendo al menos el parte. Hay unos ejemplos de endurecimiento en el corazón que nosotros podemos rescatar rápidamente. Es uno de los más comunes, capítulo 5 del libro de Éxodo. En el verso 1 y versículo 2. Y aquí no va a usarse la palabra el endurecimiento del corazón, o como dice la escritura: yo endureceré el corazón de Faraón, y Faraón endureció su corazón y no les permitió salir. Hermanos, se repite durante los próximos capítulos. Solo quiero que leamos la condición de Faraón, cuál era su actitud para poder llegar a esa situación. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Después Moisés y Aarón, pero ven conmigo, hermano, me da cosa estar hablando solo. Verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco, ¿qué cosa? Ni tampoco. Una vez más, leemos en el versículo 2, hermano. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Déjeme siento una base principal. La razón del endurecimiento en el corazón del hombre es la negación de aquel que hizo el cielo y la tierra. Es el desconocimiento de la autoridad y el poder y la santidad de nuestro Dios. Esto ha sido desde el principio y es hasta el día de hoy. Cuando nosotros, hermanos, hoy en día vivimos una vida de
la escuela dominical, de momento quise salir a hablar, pero dije, no me voy a esperar. Se creó una especie así, digamos, un pequeño debate en que si estamos evangelizando o no estamos evangelizando. Pero cuando oí las conclusiones, el problema no es que si tú vas o yo voy o si hablo o no hablo. El problema es el tipo de mensaje que estamos nosotros dando a conocer. Y el tipo de mensaje que nosotros estamos dando a conocer no es por la excelencia o la cantidad o la disminución de palabras. Es por el testimonio de vida que no se está dando. Ahora que nos entendamos, cuando nosotros hablamos, hermano, de la posición que como iglesia tenemos hoy en día, la iglesia, hermano, yo usé esta manera hace tiempo, es como el baluarte, esto es lo que enseña el apóstol Pablo, es el baluarte en la tierra de nuestro Dios. Y baluarte, hermano, es el único lugar donde viene la salvación a través de hombres y mujeres nacidas de nuevo, que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero que tienen la vida de Cristo en sus vidas. No es el nombre de la religión, no es el grupo, no es Filadelfia, no es Asambleas de Dios o Iglesias de Dios, no es grupo, no es nombre, es el testimonio de la santidad de cada hombre, de cada mujer. Cuando el Señor viene, ¿acaso no dice que viene por una iglesia como? Sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. No viene por títulos, no viene por nombramientos, ni siquiera si estás en el ministerio o eres pastor o eres evangelista o porque eres maestro o porque eres líder. Nada de eso es importante. Lo que es importante es lo que hay dentro del corazón. ¿Que tiene que ser un corazón de piedra? Tiene que ser un corazón de ¿qué? De carne. Un corazón dócil, un corazón que cede, un corazón que se deja enseñar, un corazón que se deja guiar, un corazón que hace misericordia, que hace amor, pero que también practica la justicia. Cuando nosotros hablamos, hermano, miren de las palabras de Faraón, dice, yo no sé quién sea él, y porque no sé quién sea, no lo voy a obedecer. ¿Quién se cree? Faraón dice dentro de sí mismo, yo soy el favorito, yo soy el hijo de Ra, yo soy Dios mismo. ¿Quién es este Dios Jehová al que ni conozco? ¿Me está siguiendo? Pero solo estoy citando las palabras de Faraón porque este es el concepto actual. Este mensaje no ha cambiado. Señor. Esta es la misma posición que tiene el ser humano el día de hoy. Aleluya. Vaya por favor a Juan capítulo 8. Y le voy a pedir que en su casa haga una notita ahí. Perdón, lea todo el capítulo, del versículo 39 hasta el 59. Ahorita solamente vamos a leer el 45 al 48, ¿está bien? Pero es un capítulo muy importante para leer. Dígame cuando lo tenga. Bien, leamos juntos, por favor, verso 39. Perdón, verso 45. Y a mí, ¿lo tienen ahí? Y a mí, porque digo la verdad, ¿qué dice? No me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los, ¿qué dice? No las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y agrega más. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué cosa? Samaritano, y que tienes demonio? Mira bien el concepto que tiene el ser humano, y está hablando ¿a quién? Está hablando del Cristo. Él es el que está hablando. Él es el que les ha dicho, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero vuestro padre es el diablo. Mire bien esto. Jesús habla de esta manera y aquellos hombres se enojan. Aleluya. Dicen, para que nos esté hablando de esta manera, este hombre, escúcheme bien por favor, este hombre rompe las tradiciones. Este hombre no anda conforme las costumbres de la ley. Este hombre sobrepasa nuestra autoridad.
continuamente, este hombre no es de nosotros. Por ende, tus palabras están diciendo hoy que eres samaritano y que tienes demonio también. Miren bien el concepto del ser humano. ¿Qué es lo que provoca que el hombre reaccione así contra su creador? El pecado que está en ellos. Solo estoy tratando de quedarme en un punto, hermano. Quiero que entienda, porque cuando vaya con usted y conmigo se va a enojar conmigo. Denle gloria a Dios. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Las palabras de ellos, oye, tú eres uno de aquellos que para el pueblo judío una persona no agradable, una persona corrupta, una persona pagana, una persona idólatra, una persona, hablando del samaritano. Ellos están declarando a Jesús como lo que para ellos era lo más detestable, al menos en su concepto religioso. ¿Me estás siguiendo? Aparte de eso, la única forma de que tú digas a nosotros que somos hijos del diablo y que Abraham es nuestro padre cuando nosotros seguimos las tradiciones, escúcheme, y las leyes, entonces es porque tú no estás hablando de parte de Él. Cuando el hombre, hermano, antepone su religiosidad, cuando el hombre antepone lo que para él es lo sagrado, lo santo, y por esa condición desacredita la santidad que hay en el otro individuo, hermano, se crea un problema serio. Escúcheme bien. Vamos a darle cierto crédito a los hombres que están hablando con él, porque él ha estado criticando, especialmente creo que se denota muchísimo en el capítulo 23 de Mateo, cómo la crítica va directamente para el fariseo y escribas, o escribas y fariseos. Lo coloca de esta manera. Pero según crédito probablemente le tenemos que dar a ellos, es que el fariseo, al menos en su concepto, era un hombre apartado, era un hombre que intentaba guardarse en la santidad, y eso no lo podemos negar. Al grado que Pablo en algún momento, yo también soy, ¿qué cosa? Fariseo. Fariseo de fariseos. Este era mi concepto. Sí, seguíamos la ley. El problema no era seguir solamente la ley. En algún momento Jesús les dice, es necesario haber hecho eso, pero mantener la misericordia. Es necesario hacer aquello, pero también lo otro. Puedes tener una buena tradición, pero cumple entonces la ley como es. ¿Me estás siguiendo, hermano? Hay conflictos de intereses por lo que se predicaba y lo que se enseñaba. El problema en los días de Jesús es que la tradición había convertido el corazón de ellos en un corazón alejado de Dios, cumpliéndose para este pueblo el mismo mensaje de los profetas. Este pueblo, ¿qué cosa? De labios me honra, pero su corazón está. El mismo concepto en los días de Jesús. Por favor, en el Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. ¿Lo tienen? Bien, la palabra dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una vez más, la piedra que desecharon. Cuando usted mira, hermano, la cita anterior que le estaba mencionando, usted se da cuenta que Jesús lo quieren matar. Y no es la única ocasión. Jesús les recrimina en algún momento, ustedes buscan qué cosa, darme muerte, ustedes buscan matarme. Cuando nosotros miramos aquel día, hermano, a Jesús y Barrabás, hermano, presentando hacia el pueblo y diciendo, Pilatos, yo no he encontrado nada digno de muerte en este hombre. Sin embargo, por de acuerdo a las tradiciones, díganme quién es suelto, a Barrabás, el criminal, el ladrón, el asesino, o a este que dice ser rey de los judíos y que no tiene maldad en él.
Los líderes religiosos en aquel momento comenzaron a hacer aquel grito: suéltanos ¿a quién? A Barrabás, y al Jesús crucifícalo. Su corazón se llenó de tinieblas todavía en ese momento, y continuó el endurecimiento. Escúcheme bien, no estoy hablando de hombres pecadores comunes. No estoy hablando de hombres, hermano, que viven en adulterio, en fornicación, en robo, en mentira, en engaño. Estoy hablando de hombres que, entre comillas, sirven a Dios siguiendo ciertos conceptos de la ley, que conocen a Dios, pero su corazón se llenó de tanta amargura, de tanto rencor sobre un hombre que los estaba confrontando, que prefirieron aceptar el consejo del diablo en sus corazones y negarle la oportunidad a Dios de poderlo reconocer con el mensaje de salvación que tenía para ellos. Pero no se confunda, cuando hablamos de judíos, estoy hablando de los líderes religiosos, no del pueblo común. Sí engañaron a cierta parte del pueblo, sí, cierta parte del pueblo también se involucró gritando para crucificarlo. Sí, también cierta parte del pueblo. Pero los más del pueblo eran aquellos que daban gloria a Dios porque aquel les había sanado, porque aquel los había levantado, porque aquel les había libertado de sus vidas pecaminosas. Déjenme explico lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4, 5, 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4, verso 5, 6 y 7. Ya casi termino la introducción, ¿está bien? Luego voy a predicar. ¿Lo tienen ahí? Dice la Escritura: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿cómo? Y preciosa. Pedro está trayendo en su carta, diciéndoles, explicando: bien, esta es la piedra, esta es nuestra fe, esta es la roca, este es el Cristo en el cual nuestra fe está fundada. Esta es la piedra que desecharon los hombres. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por favor, sígame con cuidado, verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será, ¿qué cosa? Avergonzado. Si hay una promesa maravillosa, hermano, de cambio en el ser humano, solamente se da en Cristo Jesús. No es la práctica de la religión, no por estar metido en la iglesia en Filadelfia, en la Asamblea de Dios, y perdón que tenga que insistir por eso, no por pertenecer a un grupo, sino porque su fe está fundada en el autor y consumador de ella, Jesucristo, Señor nuestro. Porque aquel que vino, hermano, a la cruz, aquel que resucitó de entre los muertos, es el único que tiene no solamente el acceso, como la verdad y el camino, es la resurrección nuestra y la esperanza nuestra para la vida eterna. Aleluya. Miren lo siguiente, por favor. Verso 7. Para vosotros, pues los que creéis en Él, es preciso, subrayelo por favor para usted. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza ¿de qué cosa? Del ángulo. Para los que no creen, va a venir a ser tropezadero sobre sus vidas. Y aun cuando peleen su religiosidad, aun cuando peleen su estilo de culto, aun cuando peleen su sabiduría como hombres vaya de intelecto, como hombres sabios, van a tropezar siempre con la gran verdad, que el único, hermano, que tiene acceso al cielo es aquel que viene a través de Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero la causa, hermano, o lo que provoca el apartar, el mantener un corazón ajeno
ajeno a Dios, mantener un corazón duro, un corazón de piedra. Vaya por favor en el verso 11 del capítulo 3 donde estábamos. Voy a ver si puedo ir avanzando. Me tiene paciencia el día de hoy. Amén, hermano. Hebreos 3, verso 11. ¿Lo tienen, hermanos? Una vez más. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Escuche por favor con atención la causa. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. Una vez más, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Regrese el verso 11, por favor. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es un mensaje distinto al mensaje del amor, ¿cierto? Porque Dios nos ama. Es un Dios de amor, incapaz de mandar al hombre al infierno. Dios es un Dios de amor, incapaz de castigar al ser humano. Hace 3 semanas atrás decíamos de esta manera: el hombre piensa que tiene salvación por tener una práctica religiosa, cualquiera, con tal que diga que cree en Jesús. Decíamos que todo mundo que piensa que cree en Dios y asevera que Dios es amor, está salvo por eso. He dicho en las últimas semanas, el mensaje que nosotros a veces estamos predicando es un mensaje totalmente alejado de la realidad bíblica. Presentamos a un Dios que le puede perdonar todas sus cosas y se nos olvida decirle que sus pecados están delante de Dios y que lo llevan al infierno. Aleluya. Porque en la ira de Dios, vaya por favor a Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando Pablo hace su presentación a través del libro de los Romanos, especialmente para hablar justamente del mensaje de la salvación y hablar del Evangelio, hermano, es indudable cómo él comienza, hermano, a expresar la realidad del ser humano y cómo la parte en que Dios le corresponde interviene ciertamente con el amor por el sacrificio en el Hijo. Pero el amor de Dios por el sacrificio en el Hijo, hermano, no es sino por la consecuencia de su santidad y de su justicia. De lo contrario, ni usted ni yo seríamos salvos. Voy a explicar algo que no se me vaya a enojar por eso. Dije, ¿lo tiene el verso 18? Porque la ira de Dios, ¿porque la qué? Se revela desde el cielo. ¿Contra qué? A ver, leamos todos juntos. Mire, verso 18, Romanos 1, verso 18. Lean de verdad conmigo. Si no lo encuentran en su Biblia, después practiquen ella, hermano. Vaya a la pantalla, cambia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dejémoslo hasta ahí. Probablemente toda la introducción del libro de los Romanos con el libro de Hebreos, si queremos tener ser concluyentes en el mensaje de salvación que hay de Dios hacia el hombre, primeramente, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir ahora sí en el debate, hermanos, sobre cómo evangelizamos, es que el hombre que está allá afuera sin Cristo y sin Dios es un reo del infierno. Y aunque a nosotros se nos hace difícil decir que son hijos del diablo, eso es lo que dice la Escritura. Si queremos bañar el mensaje y darle un mensaje bonito para que no sientan feo, llévenos al infierno y también vaya usted con ellos. Aleluya. Porque bañar el evangelio y transformarlo y darle otra apariencia, usted se convierte, yo me convierto en socio de ellos. ¿Me está siguiendo? La ira de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es santo y el pecado del ser humano con el que nace lo hace ir al infierno. El
Pero otra vez, cuando nosotros observamos el gran amor de Dios, viene como consecuencia de esa justicia. Porque el hombre no tiene escape, el hombre no tiene oportunidad. Pero para eso apareció, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que vive el Cristo. Pero damos un mensaje al mundo. Cristo vino para que conozca a Dios. Cristo vino al mundo porque Dios te ama. O sea, ¿cuál es el mensaje que transmitimos? La verdad de su vida para que reconozca su pecado en él. O el baño que le queremos dar a ese individuo para que no se sienta mal. No sé cuál es el mensaje que usted se puede estar, o que usted puede estar compartiendo cuando hablamos del Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de las Escrituras, es que el hombre se arrepienta de su pecado. Pero ¿cómo se va a arrepentir de su pecado si usted le sigue diciendo que Dios lo ama? Sigue como va, nomás acuérdate, Dios te ama. Cambia, ven a la iglesia conmigo. Y le hacemos creer que si viene a la iglesia ya cambió todo. Y le hacemos creer que si repite la oración del pecador ya se salvó. Anteriormente he dicho muchas veces, oye, la persona viene al culto, no quiere venir al altar, pero usted lo pucha y al final el predicador lo forza a que repita una oración de salvación. La iglesia da aplausos y dice, otra alma se ha salvado, hay fiesta en el cielo. Y en el cielo dice, no conozco a tal individuo y no sé de qué fiesta están hablando. No sé si usted me está entendiendo. Amén. El Evangelio de Cristo Jesús, hermano, está basado y viene como consecuencia, repito, de la justicia de Dios. Y la justicia para el hombre tiene como consecuencia castigo y muerte por su pecado. No se enoje, pero conviértese a Cristo si no se convierte. Vaya por favor a Marcos solamente para que tengamos algo un poquito ahí. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Marcos 7, versículo 20 al 23. Vamos a entender por qué, ¿está bien? Y lo hace de una forma muy figurativa lo que hace Jesús. Marcos capítulo 7. ¿Lo tienen? Amén. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina ¿a quién? Al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres ¿salen qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dentro qué? Salen y contaminan al hombre. Insisto en la naturaleza del ser humano. Esa es su naturaleza. Y muchos tienen apariencia de buenas personas. ¿Está bien? ¿Se puede aparentar? Perfecto. Si en el mundo se aparenta, ¿usted qué cree que puede ocurrir en las iglesias? Igual. Se puede tener una careta, se puede aparentar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, no quiero dejarlo en eso. Gracias a Dios y el amor de Dios que mandó a Cristo a la cruz. Gracias por la redención. Gracias por el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Esto nos hace en un mundo aparte. No somos del mundo. Es un mundo aparte. Militamos en este lugar. Estamos en este mundo. No somos de ese mundo. Somos distintos. Pero mi vida misma, con mi mensaje, con mi carácter, tiene que compaginar. Déjenme decir una cosa. Antes, en algún momento, estuve un poquito fuerte en esto. Y yo decía de esta manera: deje de estar peleando con la gente. Deje de provocar enojos, hermano, entre sus propios hermanos. Y decía, hay algunos bárbaros que hoy están en un conflicto con uno, se arregla su problema, pero a los poquitos días ya están en conflicto con otro. Y se arregla con este y ya va con otro. Y su vida está continuamente en ese estilo de vida, en problemas continuamente por su palabra, por su carácter. Y alguien dijo de esta manera: el problema es que le gusta chismear mucho.
Y cuando menos piensa, ya dijo algo que la comprometió o lo comprometió. Cuando menos se puso a pensar, ya creó dolor en alguien y sus palabras son muy bonitas. Hermano, perdóneme, lo hice para el Señor y mañana se lo mismo. Le dijeron a la mujer adúltera, oye, ¿alguno te acusó? No, ni yo te condeno, vete. ¿Y no qué? Al paralítico le dijeron, toma tu lecho y vete a tu casa, pero no peques más, no sea que te venga algo más grave. En el verso 23, según Marcos 7, dice así, todas estas maldades de dentro, ¿qué cosa? Salen y contaminan. Oye, ¿por qué salen de dentro? Porque es la naturaleza del hombre como nació. Vaya de nuevo, hermano, vaya ahora por favor a Juan, a 1 de Juan 3:8. Gracias, Dios. Vamos a mirar. Después vamos a regresar al Evangelio de Juan 10, ¿está bien? Alguien que tiene su Biblia, hermano, 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica, ¿qué dice, hermano? Una vez más, el que practica, ¿qué? ¿Es de quién? Es de Dios. A ver otra vez, hermano, todos. Ayúdenme, hermano, todos juntos. El que practica el pecado es de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién? Miren bien esto. Un corazón endurecido, número uno, lo tiene de esa forma, ese es su estilo de vida, porque voluntariamente ha decidido apartarse de su Dios o no querer saber nada de su Dios, no tener relación con su Dios, le hace de su corazón un corazón duro y malo. Lo que el apóstol Juan dice es que aquellos que practican pecado son propiedad ¿de quién? Del diablo. Si estos hombres o estas mujeres, el ser humano, practica pecado, está en las manos, está en posición. Su señor se llama Satanás, el diablo, Lucifer, como le quiera llamar. Alguien dijo el chanclas, el no sé qué cosa más. No importa cómo le quiera llamar, pero el ser humano en pecado tiene un dueño y ese no es Dios. Cuando nosotros leemos la adquisición de Dios para el ser humano, es aquel que le recibe, aquel que se rinde a su nombre, aquel que se aparta de sus pecados y vive en santidad para Él. A esto los adoptó, a esto los reconoce como hijos de Dios. Evangelio de Juan 1:12. A esto les da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Al final de este verso 8 dice, para esto apareció, para esto se manifestó, para esto se hizo carne, para esto habitó entre nosotros, porque todo el ser humano estaba condenado al infierno, era reo del infierno. Allí iban nuestros parientes, aquellos en los cuales nosotros venimos, descendemos, todo ser humano. Oiga, espérenme. ¿Esto fue para el pasado? Todavía sigue el día de hoy vigente. Sí, amén. Mientras el pecado existe en el mundo, el hombre es propiedad de Satanás si no se arrepiente de sus pecados. Pero el amor de Dios a través de Jesucristo en la cruz es lo que revierte esa posición, es lo que transforma, es lo que cambia. De manera que el Hijo de Dios tiene que aprender a vivir, no con corazón de piedra, no rebelde a Dios, sino un corazón de carne, según Ezequiel, sino con un corazón, hermano, que sea dispuesto, como dije al principio, de guiarse, de dejarse guiar, de dejarse enseñar, de ser dócil, de aprender, hermano, de atesorar la palabra de Dios y vivir en ella. Juan capítulo 10, versículo 10, este es verso que nunca se me olvida, 10, es bueno, ¿cierto? Es de los más facilitos para mí. Nuestro hermano Manuel el otro día nos enseñó, ¿sabe texto? No, tremendo, hermano Manuel.
Yo nomás sé un texto chiquito, 10:10, ¿está bien? ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. El ladrón, ¿qué dice? El ladrón No viene sino para hurtar y matar y destruir. So, este es el trabajo, esta es la labor de ¿quién? De nuestro adversario, que se convierte como el cazador, como el león en acecho, el que está buscando el momento para destruirnos. Dice, pero el ladrón que viene solamente para hurtar, viene para matar, viene para destruir. Y ahora viene la afirmación nuevamente de nuestro Dios. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Espérense. Miren bien esto, yo he venido para que tengan ¿qué? vida. ¿Por qué ha venido para que tengan vida? Porque estábamos muertos. Ese es el punto del ser humano. Desde que el hombre entró en pecado, hermano, su degradación al pecado aumentó. Pero desde el principio, el día que comas, ese día, ¿qué dice? Morirás. En ese instante, cuando te reveles al mandamiento de Dios, en ese instante estarás muerto. Pero viene Jesús y diciendo Él en sus palabras, mire, yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Los voy a resucitar de esa muerte espiritual. Voy a cambiar sus corazones de piedra. Se los voy a dar un corazón de carne. Y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Y creo que ahí nosotros tenemos que sacar otro tiempo para predicar. Porque a veces simplemente repito, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y se me acabó, dijo uno así, se le acabó el corrido, no supo más. Pero tenerla en abundancia, hermano, es tener una vida, hermano, muy compleja en el sentido de relación con su Dios. Muy cercana, muy familiar, muy espiritual, muy de sacrificio, muy de entrega, muy de muerte. Eso se lo dejamos de estar. Hay algo que es muy interesante y aquí yo voy a empezar a predicar, no se preocupen, ¿está bien? Vamos a predicar con un ejemplo, Efesios, hermano. Apocalipsis. Y vamos a ver a la iglesia de Éfeso. Por favor, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5. Ok, hermano. Lean conmigo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Subráyalo, por favor, aquellos que no conocen este pasaje, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigo leyendo mejor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ayúdenme. Espérense. Porque si yo leo justo versículo 2 y versículo 3, resulta que nuestro Dios o nuestro Señor parece que está halagando a la iglesia. Está reconociendo su arduo trabajo, su amor. Preste atención, por favor, leen conmigo una vez más verso 2 en adelante. Yo conozco qué cosa tus obras. Tus obras son estas, pero subraya esa palabra obra. Subráyala, por favor, porque creo que ahí radica el punto donde nosotros de pronto nos quedamos un poquito en el aire o faltos de entendimiento en esta área. ¿Está bien? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Sé que trabajas, sé que tienes paciencia, y dice también que no soportas a los malos, es decir, les haces saber su pecado, les haces saber que están
Más aún, y has probado a los que se dicen ser, ¿qué cosa? Apóstoles, y no lo son. Tienes tal conocimiento, tienes tal entereza en lo que se refiere a las Escrituras y al testimonio del Cristo sobre sus enviados, sobre sus mensajeros, sobre sus apóstoles, que cuando han venido a ti algunos con apariencia de apóstoles, porque este es el problema, los has encontrado que son, ¿qué cosa? ¿Que son qué cosa, hermano? Mentirosos. Es decir, estás abierto a eso, entiendes las cosas. Y aún más, ¿y has qué cosa? Sufrido. Y yo tengo que decir esto: sufrir por el testimonio de Cristo era una de las experiencias cotidianas, porque estamos hablando de un periodo de tiempo en donde ha habido persecuciones. Es un periodo de tiempo donde en este punto, alrededor de entre el año 90, hermano, al 110, 120, las persecuciones para judíos, hermano, era de las más terribles que habían. Al grado, hermano, que llegando al 158, prácticamente la comunidad judía deja prácticamente de existir como religión, y solamente los fariseos siguen conservando su línea religiosa hasta el día de hoy. Solamente ellos. Pero el pueblo como en sí, como nación, prácticamente lo desaparece. No desapareció, pero la práctica religiosa se fue. Ellos se quedaron ahí escondidas, aguardándose, enseñando a algunos otros. Por eso estoy diciendo, hermano, cuando nosotros sabemos aquí en el verso 3 de esa palabra, y ha sufrido, yo tengo que relacionarlo de cierta manera, porque las persecuciones fueron muy serias en este instante. Un poquito más. Y has tenido, ¿qué cosa? Paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hay un reconocimiento, hermano Manuel, hermano Israel, del tremendo trabajo de la iglesia, de cómo se ha involucrado, de cómo sus miembros de la iglesia han trabajado. El ministro mismo ha estado envuelto en ello. Pero ahora viene una palabra la cual desconcierta cuando no podemos entender. Y desconcierta porque le dice: más tengo contra ti. Uy, eso es una advertencia seria. Dice: hay algo que tú has dejado. Todo eso que has hecho, todo ha estado bien, pero ha estado basado en el trabajo, en la dedicación a ello. Cualquiera que te mira alrededor sabe que eres fructífera. Tienes tremendos líderes, tremendos hombres que enseñan, que predican, hacen la obra, conocedores de las Escrituras. Pero hay algo que se ha perdido, y Él utiliza, nuestro Señor: has dejado. Bueno, leo mejor el verso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡40 años! El alma de nuestro Dios afligida y angustiada por causa de un pueblo rebelde. Escúcheme, no me estoy saliendo, solo quiero que me entiendan. Mientras tanto se oiga hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, donde vuestros padres me tentaron 40 años y estuve disgustado con ellos, probándoles. Durante 40 años comieron, bebieron, no murieron de hambre, sus ropas no envejecieron, no tuvieron necesidad de comer, ni de vestir, ni de calzar. No tuvieron necesidad en el desierto de aire acondicionado, ni de calentón por las noches, como estos días atrás. Todo nuestro Dios les proveía, y su corazón de ellos se endureció, mirando la obra portentosa de nuestro Dios. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Uno de los graves conflictos que le acontece a la iglesia, y voy a tener que hacer esto como referencia a nuestra propia iglesia, porque para mí lo común era mirar milagros haciéndose frente a nuestros ojos, la provisión de donde parecía que no existía nada, y Dios proveyendo. Personalmente hemos sido testigos del poder de Dios y de la manifestación
le damos el valor que merece. Aleluya. Quieren agua en el desierto, ahí está su agua, viene Moisés, golpea la roca y dice la escritura y no glorificó a Dios, sino que entrega lo que ya por costumbre, voy a usar esa frase, ya cotidiano, sabe que va a pasar. Sabe que si viene, le habla, glorifica a Dios y hace lo que Dios le dice, el agua va a salir. Pero se le olvidó ya más consultar a Dios. Ahora yo ya sé que Dios sana, yo ya sé que Dios liberta y comienzo a mirar las cosas como lo normal. Y acontecen los milagros, acontece la liberación y se nos olvida glorificarlo. Es lo normal. No, Te alabo, Dios. ya sé cómo Dios sana. Y me lleno de orgullo porque yo sé cómo sana. Me recuerdo la primera ocasión mientras estábamos orando por un endemoniado. Un endemoniado que era fuerte, muy fuerte. Yo les he platicado a ustedes, ¿no? Uno de ellos grandote lo levantaron en el viento, ¿sí? Y otro queriendo hacer llave de lucha libre, o sea, contra la persona que tenía posesión demoníaca. Cuando pudimos finalmente poder orar por aquella persona endemoniada, hermano, voy a usar esta frase, temor. Había mucha expectación de lo que estaba pasando. Y de ahí en adelante comenzaron a haber eventos donde había que estar ministrando a personas posesionadas. Me recuerdo especialmente una persona que fuimos a su casa y mientras estábamos orando en su casa, a ver si mi esposa lo recuerda, estábamos en un departamento en la sala y mientras estamos orando el demonio se manifiesta en la persona y voltea y me observa y sin decir palabras, hermano, dentro de mi corazón, digo, yo no puedo. Dentro de mí comienza a haber una especie de temor y en aquel momento cuando viene aquella especie de temor también me recuerdo que el que está en nosotros mayor es que el que está en el mundo. Comenzamos a orar, hermano, y aquel temor que se estaba sintiendo se convierte en autoridad y se convierte en poder. Esas son las cosas que son de la iglesia. Pero cuando pasa el tiempo y te olvidas de ese poder y te olvidas de esa autoridad, te vas a llenar y me voy a llenar de todo tipo de programas, de actividades. Y en programas y actividades son buenas, sí. Pero no puedo olvidarme de lo primero. El poder de Dios, la santidad que se requiere del ser humano son esenciales el día de hoy como lo fue antes. La santidad y el poder del Espíritu de Dios. Oiga, porque ni mi palabra ni mi predicación fueron con qué cosa humana sabiduría, sino con demostración y poder del Espíritu de Dios. Pero hoy en día la iglesia está caminando como que eso fuera algo del pasado. Y escúcheme, no es algo solamente para esta iglesia, lo hemos observado prácticamente en toda la iglesia en este tiempo. Hermano, los programas y las actividades, bueno, pero tenemos que volver a los altares. Tenemos que regresar y mirar, le dice a la iglesia de Éfeso, mira, fíjate de dónde has caído. Tienes tremendo poder en cuestión de las escrituras. Conoce las escrituras. Dices que Dios te habló. Dices que Dios se revela en ti. Tienes buenas obras, eres paciente. Ves al necesitado y te quitas la camisa y se la das. Ves al que tiene hambre y lo invitas a comer, no tiene techo y lo metes dentro de tu casa. Todo eso es bueno. Pero tu primer amor, lo primero, el problema es que traducimos tu primer amor como cuando nos convertimos, ¿no? Y eso nos pasa, yo mismo lo he hablado así, y ahí nos quedamos. Tu primer amor, cuando te conviertes, cuando tienes ganas. No se trata de cuando tienes los deseos, cuando es el primer tiempo de tu conversión. Se trata que sobre todas las cosas primarias, el amor de Dios debe estar sobre ti, sobre tu corazón, sobre mi vida, sobre mi corazón. Lo primero antes que ninguna cosa. Miren, lo relatamos y yo siento muchísimas veces. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero me gusta más y todas las demás cosas serán añadidas. Y quiero conectar las demás cosas añadidas y me olvido de lo que es primario. ¿Me está entendiendo? Y el corazón
de la iglesia en muchas áreas y en muchos individuos se está endureciendo. Si algo podemos, hermano, nosotros rescatar es que un individuo necesita ser transformado por nuestro Dios a través del Espíritu Santo para eliminar ese estilo de vida y ese corazón endurecido. Necesita, hermano, que el ser humano que es transformado necesita andar y caminar conforme a las Escrituras y no conforme a sus tradiciones. Necesita andar, hermano, como un modelo, como un ejemplo en donde nosotros vivimos, donde nos congregamos, donde nosotros andamos. Mire, nuestro hermano Israel decía, no, yo sé que lo hizo en forma de, vaya así de desparpajo, de cómo te van a hacer caso si te ven bailando. Fue así que, un baile, algo así. No sé qué fue lo que escuché. Dije, no, ¿cómo te van a hacer caso cuando hablas del Evangelio, cuando tú vives una vida desordenada? Oiga, escúcheme bien. El Hijo de Dios, o eres modelo y ejemplo para los demás, o no eres nadie. Si como hijos de Dios no vivimos como modelos y como ejemplos, hermano, de lo que nosotros llamamos hijos de Dios, nos hemos convertido en hombres y mujeres simplemente religiosos y no hemos dado el paso para servir a nuestro Dios. Es más, me atrevo a decir de esta manera, y eso solo soy yo, que la llamada conversión y el nacer de nuevo para muchos dentro de la iglesia nunca ha sido una realidad. Te alabo, Dios. Ha sido una aceptación de religión, ha sido un convencimiento en nuestras cabezas, pero no podemos ser modelos ni ejemplos cuando la vida de Jesucristo no está fluyendo en nosotros. Aleluya. La única manera, hermano, de dar ese testimonio es que Él vive en nosotros. Rápido, para terminar, ahora sí voy a Romanos capítulo 3 para no dejarlo ahí de balde, hermanos. Amén. En mi equívoco al principio. Romanos capítulo 3. Verso 14 y verso 15. Amén, hermano. Ya voy a terminar, ¿está bien? Le dije que 15 minutos. No sé si ya llevo los 15. Aleluya. Romanos capítulo 3, verso 14 y verso 15, y ahí ya vamos a estar terminando. ¿Lo tienen? Amén. Su boca, ¿qué dice? Está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Después usted lee lo demás, hermano. El texto está basado en aquella porción donde va a decir Pablo, no hay justo ni aún, ¿qué cosa? La naturaleza del hombre, hermano. Aleluya. Repito, la naturaleza del hombre, sin perdón de pecados en su vida, sin haber nacido de nuevo por el poder de Dios, es esta. Repita conmigo verso 14, la última vez. Su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. Examinémonos, decía el escritor de los Hebreos capítulo 3, mire, examinémonos. Miremos cómo nos estamos conduciendo, que no haya qué cosa, amargura en nuestros corazones. Mientras esté el mensaje de arrepentimiento, mientras se tenga el tiempo, hermano, y el tiempo para nosotros, no es porque si nos vamos a morir mañana o pasado, el tiempo es hoy. El momento de la conversión y de la santidad hacia nuestro Dios es hoy. No puedo pensarlo mañana. ¿Por qué? Porque mi naturaleza, hablo de mi naturaleza como hombre, es maldiciente. Es falto de amor, falto de misericordia, falto de justicia. Mi naturaleza me hace ser rebelde. Mi naturaleza me hace no tener ni siquiera honor al padre o a la madre. Mi naturaleza me hace ser todo eso. Mi naturaleza, según el verso 15, me hace ir en camino de venganzas, de muerte. Por ende, hermano, el hombre vive de pleitos y de contiendas un día tras otro.
Oiga, hay gente en el mundo que yo conocí, que sigo conociendo, no pueden vivir si no están amargados en su corazón y tienen enojo, dolor contra las personas. Y no se dan cuenta que ese enojo, que ese dolor, que esa rabia que tienen los está enfermando a ellos. Y ellos son al final los que pagan las consecuencias. Y no se enteran de eso. Pero como dice la Escritura, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Póngase de pie. Verso 14 de Romanos dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, présteme atención, hermano, con tal que retengamos firme y hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza del principio? Y no está hablando de su conversión, ni de nuestra conversión, pero se está hablando del acto de fe que nos llevó hasta este día. Y ese acto de fe fue dado a aquel hombre: mira, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y aquel varón llamado Abraham le siguió solamente por una sola causa, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el libro de los Romanos lo va a exponer con estas palabras: porque sin fe es imposible agradar a Dios. El corazón endurecido, hermano, va a tener consecuencias durante toda su vida. Pero el corazón regenerado, el corazón donde habita el Espíritu de Dios, tendrá, hermano, una vida distinta, no porque la merezca, escuche, solamente porque la gracia de nuestro Dios decidió arroparlo. No por mis obras. Por él es una palabra que se le menciona rápido a la iglesia de Éfeso. No son tus obras, no es lo que tú hagas, es lo que Él es para ti. Amén, hermano. Amén. Cierra tus ojos, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza a ti, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú eres Dios fiel para con nosotros. Que dentro de tu justicia, Dios mío, colocaste a tu Hijo en la cruz para que nosotros, a través de Él, pudiéramos gozar de ese amor tuyo para con nosotros. Señor, también reconocemos que sin ese amor tuyo y ese perdón de pecados, nosotros estaríamos ya en este instante, muchos de nosotros, ya en el infierno, fuera de cualquier esperanza. Pero te damos gracias, Señor, que en tu misericordia te acordaste de nosotros y nos perdonaste, Señor, y nos redimiste por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias. Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean fructíferas en Él. Y también te pedimos que abra nuestros ojos, que nosotros podamos, Señor, transmitir la verdad del Evangelio, Señor eterno. Señor, y no he querido transmitir un evangelio de enojo, sino un evangelio de justicia y de verdad sobre los hombres y de las mujeres que no te sirven. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para poder llevar tu mensaje, para poder llevar palabra de salvación a los hombres en Cristo Jesús. Señor, cada uno de mis hermanos, junto conmigo, Señor, que estamos aquí reunidos, permite que podamos examinarnos cada día y podamos poner en balanza, Señor, nuestras prioridades, nuestras convicciones. Si, Señor eterno, lo que hacemos, Dios mío, es porque tú eres, Dios mío, el primero, y no, Señor, son mis actividades, mi ministerio, mi don, mis habilidades, mi programa. Perdónanos, Señor, si de pronto actuamos en esa, Señor, circunstancia. Porque sin darnos cuenta, Dios mío, a veces parece que somos nosotros los que dirigimos tu iglesia y no es tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque de pronto nosotros estamos guiando nuestras propias vidas y no dejamos que tu Santo Espíritu nos guíe. Abre nuestros ojos para mirar y nuestros oídos para oír.
en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Señor, en este instante, Dios mío, queremos pedirte tus misericordias. Que toque, Señor, los cuerpos de aquellos mis hermanos que en este instante están, Señor, sufriendo enfermedad o dolencia. Padre, por Cristo Jesús, oramos para que tú extiendas tu mano de poder, tú que eres Dios santo y misericordioso, y le des sanidad, Dios mío, a nuestros cuerpos enfermos, aquellos que están en recuperación, aquellos que están en sus hogares en este momento, Dios mío, sufriendo, batallando, Dios mío, por las cuestiones de su vida, por las enfermedades, por las dolencias. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder y sana al que está enfermo. Toca su cuerpo, Dios mío, en el poder de tu Santo Espíritu, y haz conforme tus misericordias. Por Cristo Jesús, a ti te doy la gloria, y te doy la honra, y te doy la alabanza. Señor, mis hermanos, Dios mío, mi vida misma, Señor, que de pronto flaquea, que perdemos, Señor, el camino, la brújula parece que no está funcionando en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos andar, Dios mío, en el camino que tú trazaste para nuestras vidas. Tómanos de la mano, Señor, y haznos caminar, eterno Dios, conforme tus misericordias, en la sombra, en el testimonio de Jesucristo, Señor, para nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Da la fortaleza a mis hermanos, Dios mío, porque si hemos fallado, hemos faltado en un área, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios mío, nos fortalezca. Abre nuestros ojos como individuos, Señor, para mirar nuestras vidas, nuestros oídos para escucharnos a nosotros mismos, Señor. Por Cristo Jesús. Que tu gracia y tu misericordia no sea parte de tu pueblo. Por Jesucristo. Señor, ahora, Dios mío, este pueblo va a salir de este lugar y te pedimos que tu compañía, Señor, vaya por delante. Que tus ángeles, Señor, limpien camino, quiten de todo peligro, Señor, a tu pueblo. Llévanos en paz, en seguridad a nuestros hogares. Despídenos en la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la divina y santa comunión de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: amén.